Les presentamos el tema hemorragia y shock a cargo de Magnolia Ortiz y Olga Brambila. Antes de poder iniciar el tema, tenemos que saber qué es una hemorragia. Bueno, una hemorragia es un trastorno caracterizado por la extravasación de sangre del lecho vascular. La presencia de sangre en nuestro cuerpo fuera del compartimiento vascular se va a percibir como dañina y va a poner en marcha la respuesta defensiva, que es la inflamación, y esta va a dar lugar a otros problemas añadidos de la pérdida de volumen. El sistema hemostático es el encargado de evitar esta pérdida hemática a través de interacciones entre componentes de la pared vascular, plaquetas circulantes y proteínas plasmáticas. Sin embargo, cuando hay una enfermedad o un traumatismo, son lo suficientemente graves o intensos como para lesionar arterias o venas y se va a producir una hemorragia. La hemorragia se puede clasificar en cuatro formas. La clase 1, que es cuando tenemos una pérdida del menos del 15% del volumen sanguíneo y vamos a tener una respuesta rápida. La hemorragia clase 2 y clase 3 es una pérdida entre el 15 y el 40% del volumen sanguíneo y aquí tenemos una respuesta transitoria. En la hemorragia clase 4 es donde tenemos una pérdida del más del 40% del volumen y aquí podemos tener una respuesta muy mínima o no presentar respuesta. Los aspectos diagnósticos. Tenemos 5 aspectos importantes a considerar al diagnóstico de hemorragias. El primero es la localización, que es el lugar donde se acumula la sangre vertida desde el vaso dañado y esta se divide en dos. Las internas, que son las que están dentro de nuestro organismo, y las externas, que son las que se vierten al exterior del cuerpo. Las internas se dividen en exteriorizables y no exteriorizables. Las exteriorizables son aquellas que terminan en una zona comunicada con el exterior y las no exteriorizables son aquellas que se acumulan dentro del cuerpo y estas se dividen en dos, en las intersticiales y las cavitarias. El segundo aspecto de diagnóstico es la etiología, que hace referencia al origen de la lesión del vaso. La aresis, que va a significar que se debe a un proceso traumático inflamatorio que llevan a la rotura del vaso. Diéresis, debido a la sección del vaso. Diabrosis, que es un debilitamiento progresivo de su pared. El tercer aspecto diagnóstico es la cronología, que es la relación cronológica con las causas que la originan. Aquí tenemos 4 hemorragias. La primera es la hemorragia primaria aguda, que esta es inmediatamente que actúe el agente causal y va a comenzar la extravasación de la sangre. La hemorragia secundaria es cuando el agente causal va a debilitar la pared del vaso y ya después de un tiempo este vaso se va a romper y ya va a producir la hemorragia. Tercero es la hemorragia crónica. Es cuando nuestro paciente ya va a perder mucha sangre de una forma muy continua, pero en pequeños volúmenes. Y por último tenemos la hemorragia recidivante, que es cuando un paciente presenta una segunda hemorragia, pero por la misma causa que la anterior, antes de que el organismo haya podido ya normalizar la composición de la sangre. Es como si ya presentó una, pero el organismo no se ha recuperado y viene la otra hemorragia, pero con la misma causa. Refiriéndonos al origen, vamos a tener tres tipos de vasos de donde va a surgir una hemorragia y nos va a condicionar el aspecto y el modo de fluir de la sangre que vamos a obtener. La primera es la hemorragia arterial, en la que la sangre, al estar bien oxigenada, presenta un color rojo brillante y rutilante. Esta va a fluir con fuerza debido a la presión y de manera intermitente. Las hemorragias de origen venoso tienen sangre oscura, ya que ha cedido su oxígeno. Esta va a emanar de manera continua y sin fuerza. Por este motivo suele describirse como babeante. También tenemos las hemorragias capilares, que son de sangre roja pero sin fuerza y suelen manifestarse como un punteado rojizo dentro de una superficie y son de manera inapreciable, se van a transformar en una mancha muy grande, entonces también se le conoce como hemorragia en sábana. Hablando del volumen de perdido de sangre durante la hemorragia, vamos a tener leves en las que vamos a tener una pérdida de menos del 10% de la volemia total del cuerpo, de 10 al 30% se consideran graves, muy graves se consideran entre el 30 y el 60% del volumen sanguíneo del cuerpo perdido, y mortales se dice que se producen cuando se pierde más del 60% del volumen total de sangre.
Hablando del estado de shock, el choque se va a definir como una situación de hipoperfusión tisular que va a estar generalizada, en la cual el aporte de oxígeno a nivel celular va a resultar inadecuado para satisfacer lo que son las demandas metabólicas. ¿Cuál es la fisiopatología del choque? Bueno, la hipovolemia se va a deber a la disminución de volumen en el espacio extracelular. Va a comenzar con la salida de iones de potasio. La hipovolemia se va a compensar parcialmente debido a esta salida de iones y este mecanismo va a tener como objetivo la autocompensación y nos va a ocasionar una deshidratación isotónica e hipercalemia. Posteriormente viene lo que es la disfunción vascular y por el desequilibrio electrolítico se van a activar otros mecanismos de compensación como lo son la hipotensión, que es inicialmente detectado por lo que son los barroreceptores del arco aórtico y del senocarotideo, y también va a haber una activación del sistema simpático. Y tenemos el número 3, que es la preservación del gasto cardíaco, en el cual se van a liberar catecolaminas y hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, la angiotensina 2 y la hormona antidiurética, con el fin de preservar lo que es el gasto cardíaco y permitir una perfusión cerebral y cardíaca adecuada. En todos los pacientes que tienen hemorragia, tras sufrir el traumatismo, el organismo va a intentar compensar la pérdida hemática y enviar la sangre a lo que son los órganos más importantes, comprometiendo las extremidades y el sistema intestinal. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar el estado de choque? La literatura utilizada va a proponer la utilización de ciertos parámetros de laboratorio y del estado general del paciente para establecer el estado de choque. Muchas veces no hay suficiente tiempo, entonces debemos de conocer muy bien los signos clínicos que vienen con un choque hipovolémico. Vamos a ver una elevación de lactato por más de 4 milimol por litro. Va a haber un desequilibrio ácido-base que se puede revisar con una gasometría. Vamos a tener un déficit de base o DB en el que va a ser menor a menos 5 milimol por litro. Vamos a tener insuficiencia respiratoria y muy probablemente tengamos hipotensión. Cuando tenemos una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, podemos estar casi seguros de que estamos ante un choque. Y bueno, se ha concluido que el aumento en el déficit de base va a ser un indicador para lo que es la necesidad de una transfusión y va a estar asociado con la alta mortalidad. En la clase 1 no vamos a tener choque y van a ser pacientes con un dB menor o igual a 2 milimol por litro. Los clase 2 en los que tenemos un choque leve con un dB mayor a 6 milimol por litro. El clase 3 con un choque moderado mayor a 6 milimol por litro. Y por último, un clase 4 con un choque severo de más de 10 milimol por litro en déficit de base. ¿Cómo lo vamos a tratar? Va a haber dos tratamientos principales y primordiales, que son el ABCD de trauma según el ACLS, en el que vamos a permear la vía respiratoria, vamos a checar la respiración como tal del paciente y la entrada de oxígeno, también la circulación, el nivel de conciencia y el ambiente del paciente. Y nos ofrecen una mnemotecnia muy útil que es el VIP, en la que como primera instancia vamos a ventilar o administrar oxígeno, cumpliendo con el 1 y 2 de la ABCD de trauma. Vamos a infundir o vamos a reanimar con líquidos. El éxito de la reanimación con líquidos va a depender del estadio de choque que tengamos o el tipo de hemorragia que tenemos. Pero normalmente en los casos de un choque hipovolémico por hemorragia, se tienen que infundir 2 litros de soluciones cristaloides. Y por último, vamos a hacer el pump o bomba, en la que vamos a administrar agentes vasoactivos. Y también debemos de tener en cuenta que en los casos del choque hipovolémico por hemorragia, después de la infusión de las soluciones cristaloides, debemos iniciar una reanimación con los derivados sanguíneos.